¿Encontró la cita? Leo como está escrito entonces, en el nombre del Señor. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron a la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Cierra sus ojos un minuto y oramos al Señor. Padre, usted, Señor, que ha inspirado a través de su presencia estas hermosas palabras escritas en este maravilloso libro. Hoy, Señor, al estar aquí reunidos, permítanos oírle con la mayor claridad posible, Señor. Que las distracciones, Señor, se vayan. Señor, que el calor de su presencia, Señor, robe toda nuestra atención hoy día. Su palabra, su voz, tan penetrante, tan hermosa a la vez. Su palabra dice que discierne nuestros pensamientos y penetra hasta lo más profundo del ser del hombre. Hoy, Señor, háblanos. Háblanos, Señor, y destapa nuestros oídos para que nada, Señor, le interrumpa lo que usted tiene preparado para cada uno de nosotros en forma particular. Señor, su palabra me habla a mí y su palabra habla a la iglesia. Hoy queremos oírle en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hoy quiero hablarles acerca de este momento crucial en la historia de la humanidad. ¿Ah? Y he titulado el sermón de hoy día: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Saben que Dios había creado el lugar ideal para el hombre y para la mujer? Era indiscutible el mejor lugar que un hombre o una mujer podría soñar. Porque no lo fue creado por mano de hombre, sino que fue creado por Dios mismo. Y lo que Dios crea es perfecto. ¿Sí? Usted y yo somos creación de Dios. Hechura de su mano, dice la Escritura. Entonces, ellos, Adán y Eva, habitaban con tranquilidad. Mire que no tenían carencias. ¿A qué no le gustaría vivir ese tipo de vida? No tenían necesidades. No tenían frío. Y tampoco no tenían necesidad de experimentar el dolor. Trabajaban a gusto. Pero siempre la embarramos, ¿o no? Siempre cometemos errores. Y a pesar de tener estas condiciones perfectas para vivir, creadas por este Dios perfecto, lamentablemente ellos cedieron ante la oferta de la serpiente, desobedeciendo el mandato del Señor. Ya que el Señor le había dicho: puedes comer de todo lo que tú quieras, menos de aquel árbol, le dijo. Y siempre haciendo lo contrario fueron y comieron de ese árbol. Y es en este instante, posterior a ese suceso en que ellos comen, es que Dios sale a su encuentro. Es en este instante, amada iglesia, donde la comunión que un día existió entre Dios y el hombre se quebró. Esa amistad que ellos tenían, esa posibilidad de relacionarse con Él cara a cara, ante su presencia, su amistad ya no sería la misma. No podían incluso hasta experimentar la protección que ellos en algún momento sintieron, porque estando en aquel lugar ellos se sentían seguros, a pesar de su desnudez. Entonces, eso, producto del pecado, quebró la relación entre Dios y el hombre. Esta es una realidad que todo creyente debe aprender a conocer. Pues la condición del hombre y de la mujer es una condición pecaminosa. Pero que tiene solución. Que tiene solución. Pero esa solución no procede de usted. Esa solución no procede del pastor. Esa solución procede de Jesucristo. ¿Ya? Entonces la historia en este instante, en este punto, comienza a tener
un vuelco para este matrimonio joven. Y no solamente para este matrimonio, sino que para las generaciones venideras. Que hasta el día de hoy hay un problema en nuestras vidas producto de este pecado. La Escritura dice en Romanos capítulo 2, versículo 23, que el apóstol Pablo declara a la iglesia de los romanos, que hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Romanos 2, 23, no sé si le achunté bien al... No ese, ya. Pero hay un versículo así dentro de la Biblia, ¿ya? Te despreocupes. Yo sé que mi esposa lo va a encontrar. Entonces, su palabra, el apóstol Pablo le dice al romano, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta palabra destituido quiere decir que estamos privados ahora de la bendición de Dios. Estamos privados de nuestra labor como creación de Dios. Y el pecado nos separó, nos apartó de la presencia de Dios. Pero, ¿cuántos creen en un Dios amoroso y grande? ¿Sí? Yo creo en un Dios amoroso y grande. Que en su gran e incomparable compasión y misericordia no nos dejó a nuestra suerte. No nos dejó a la deriva. Sino que de una otra manera Él sale a su encuentro y al mío. Y en eso quiero que reflexionemos hoy día. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta pregunta es muy importante para este hombre, Adán. Pues no se la hizo a Eva, se la hizo a Adán. Digan amén las mujeres. Porque Adán era el responsable. Pues el mandato fue dado a Adán, no a Eva. ¿Pero por qué entró? Por la mujer. Ah. La responsabilidad era 100% del hombre. Estoy seguro que si él lo hubiese dicho que no a la propuesta de la mujer, otra historia estaríamos contando el día de hoy. Entonces quiero que, en base a esta pregunta, pensemos en tres aspectos o en tres verdades acerca de lo que ocurre en nuestra vida. Lo primero que quiero mencionar acerca de la condición en la cual se encontraba Adán y Eva en ese minuto cuando Dios viene y se pasea en el huerto. En donde Dios le dice, ¿dónde estás? Ahora es fundamental, yo le decía al inicio, que todo creyente sepa cuál es la condición del ser humano. ¿Ah? ¿Cuál es su condición? Por muy bueno que seamos. Hace un tiempo atrás veía un documental de unos hermanos de Estados Unidos donde ellos hacían evangelismo y mucha gente se consideraba buena. La pregunta era, ¿usted llegaría al cielo? Yo creo que sí, decían, porque soy bueno, no le hago mal a nadie, pago mis contribuciones, ¿ah? Siempre estoy ayudando a la caridad. Pero la salvación, la entrada al cielo no depende, ¿ah? No depende de las obras, depende de la gracia incomparable del Señor. Pero a pesar de esa gracia, que es desbordante para todos nosotros, usted y yo no podemos negar la condición en la cual hoy día nos encontramos. Cuando el pecado entra al corazón del hombre, ¿sabe lo que hizo? Fue distorsionar la identidad del ser humano. Porque el pecado destruye. ¿Ah? Ahora no pensemos necesariamente en el pecado. Hay muchos pecados que uno dice, esto es grave. El pecado es pecado. Tanto que mata como el que miente es pecado. Como el que roba, como aquel que viola. El pecado es pecado, con consecuencias diferentes, evidentemente. Pero es necesario comprender la condición en la cual usted y yo hoy día nos encontramos. Hoy día nuestra identidad sin Cristo, producto del pecado, está distorsionada. Ya no somos a la imagen y a la hechura de Dios, a la imagen, a la creación de Dios. No somos a la semejanza de Él. Porque el pecado destruyó nuestra identidad.
Quiero que examinemos el versículo 10, por favor, porque allí menciona algo que Adán experimenta en su vida. No solamente él, sino que también Eva. Y él respondiendo, después de que Dios le pregunta, ¿dónde estás? Él responde y le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El síntoma del pecado es el temor. El pecado provoca temor en el hombre. ¿Por qué si antes ya se había relacionado con Dios, por qué justo ahora tenía miedo? Porque ya había pecado. Y el temor se apoderó de su corazón. Miren lo que hace el pecado. Tuve miedo porque estaba desnudo. Pero si siempre estuvieron desnudos. Amada iglesia, el pecado nos deja vulnerables. La desnudez representa eso, vulnerabilidad. Tenga por seguro que si estoy, no sé, pongamos un ejemplo. Yo sé que, por ejemplo, los gimnasios, no sé cómo será la ducha, nunca he ido a un gimnasio, pero espero ir en algún momento. Pero sí, por ejemplo, las duchas en la escuela industrial donde yo estudié, eran todos los varones en sus duchas y las mujeres eran muy repocas, 2 o 3, en sus duchas también. Después de educación física nos bañamos y más de algunos se sentían vulnerables porque podían verlo desnudo. Esa vulnerabilidad es la que experimenta el hombre cuando se siente desnudo. Por eso dice la Escritura que se vio la necesidad de taparse, cubrirse. Sigamos leyendo. Y me escondí. Me escondí. Es lo más tonto que podemos hacer, oiga. Porque nadie se puede esconder a la presencia de Dios. El salmista decía, aunque fuera yo a lo más alto, ahí estás tú. Aunque fuera lo más profundo, allí estará siempre tu presencia. Pero el pecado provocó eso. Creía que podía esconderse de Dios. Y esto representa la lejanía, la distancia que el pecado provoca en nuestra vida cuando usted y yo cometemos un error y le fallamos al Señor. El hombre sin Dios, sin conocer a Cristo como su Señor y Salvador, vive distante de Dios, vive escondido de Dios. Y usted se va a dar cuenta que mucha gente no quiere oír de Dios porque se esconde de Dios porque sabe que su condición que tiene no le permite acercarse. No, cuando deje el vicio voy a ir. Cuando deje la droga, cuando deje esto, cuando deje hacer lo otro, ahí voy a ir a la iglesia. Ahí voy a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa. Pero más Dios nos acerca. Entonces, no debemos desconocer la condición. Y eso muchas veces pasa cuando usted y yo pecamos delante de Dios. Aún siendo creyentes. Llega un momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida y Él transforma y nos da un nuevo comienzo, una nueva vida. Dice que por cuanto permanecemos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas quedan atrás. He aquí, son todas hechas nuevas de aquí en adelante. Dios nos da una nueva vida cuando comenzamos a servir al Señor y cuando nos reconocemos como pecadores y que necesitamos su gracia, que necesitamos su salvación, su perdón, su redención. Y ahí Dios comienza a escribir una nueva historia con nosotros. Pero antes de esa historia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el pecado que en algún momento nos gobernaba, cuando recibimos a Cristo, ahora ya no nos gobierna el pecado. Ahora el pecado se transforma en nuestro enemigo. Y comenzamos esa lucha entre el nuevo hombre y el viejo hombre. De manera que el nuevo hombre buscará siempre agradar a Dios. ¿Cuánto no nos hemos sentido en esa condición? ¿Cuánto no nos hemos sentido que cuando le hemos fallado a Dios, cuando nuestros corazones están alejados de Él, cuando a lo mejor hemos estado una semana sin orar, sin buscar y escudriñar su palabra, no hemos sentido que nada nos resulta? Porque estamos lejos de Dios. Ahora el estar cerca no nos garantiza que todo te va a resultar a tu gusto o a mi gusto. No tiene que ver con eso. Pero sí es el lugar más seguro que usted y yo podemos estar, en la presencia de Jesús. Pero el pecado eso es lo que va a hacer y eso es lo que busca Satanás, el diablo, con cada uno de nosotros que creemos en Cristo, alejarnos de Dios, sentirnos culpables. Cometiste error, cometiste pecado, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a escuchar a Dios? Si mira cómo estoy, la condición que estoy, nunca me voy a levantar, estoy metido en el lodo. Más su palabra dice que aunque estemos en el lodo cenagoso, de ahí el Señor te va a levantar.
El Señor quiere levantarnos de ese estado. Y esta era la oportunidad para que ellos reconocieran delante del Señor la condición en la cual se encontraba. Evidentemente ellos reconoció, tuve miedo, estaba desnudo, me escondí de ti. Pero él buscaba algo más profundo que todo creyente tiene que aprender a desarrollar, que es el arrepentimiento. Decirle, Señor, me equivoqué, pequé contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor. Y eso era lo que buscaba el Señor. Entonces debemos estar conscientes de esta condición en la cual usted hoy día nos encontramos, que nos encontramos batallando contra el pecado. Pero bendito sea el Señor que Cristo nos ha dado la victoria sobre el pecado. Y suya es la victoria ahora. Ahora el pecado ya no te gobierna, el pecado ya no me gobierna. Hoy día gobierna Cristo y su presencia en nosotros. Y por Cristo somos más que vencedores. Entonces debe haber gozo en mi corazón, que a pesar de la condición que yo tengo la victoria frente al pecado y la muerte. Pero si pecas, no te alejes de Dios, no te escondas, no te sientas desnudo. No tengas miedo, no tengas temor. El Señor aún así va a salir a tu encuentro. Y esto es lo segundo que quiero compartirles esta tarde. Dios, a pesar de la condición en la cual usted y yo nos encontramos, Dios siempre saldrá a tu encuentro. Querida iglesia, yo pensaba en esto ayer. Y se alegraba tanto mi corazón de saber que Dios no está enojado conmigo. Usted y yo somos pecadores, solamente que la gracia de Jesucristo nos ha alcanzado. La gracia, el amor nos ha alcanzado. ¿Y sabe lo que hace el Señor? ¿Sabe lo que hace Satanás, el diablo, el señor diablo? Iba a decir, lo que hace el señor diablo con nosotros es que Dios está enojado contigo. Es que Dios no te quiere cerca, mira cómo estás de sucio. Vengan a mí tal cual están, dice el Señor. Aunque te sientas cansado, trabajado, porque en Él hallaremos el descanso para nuestra alma. Amada iglesia, cuando usted y yo pecamos, Dios no se enoja, Dios se entristece. Porque el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros se entristece también. No se aparta de su vida. El Espíritu de Dios se entristece, se apaga. Pero Dios no está enojado con usted. Dios no está enojado conmigo y Dios no estaba enojado con ellos. ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiese llegado al huerto molesto? ¿Y ustedes qué se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Pero Dios no llegó así. Dice que se paseaba. Se paseaba por el huerto. ¿A qué hora? En la tardecita, con la fresca. Se paseaba por el huerto. Dice la Escritura que le dice, ¿dónde estás tú, Adán? No llegó enojado, ni con los brazos cruzados. Dios no está enojado contigo. No importa las veces que le falles. No importa las veces que te alejes. No importa que te sientas escondido, desnudo, temeroso. Dios no está enojado contigo. Porque Dios te ama. Y quiere estar contigo. Lo único que Dios quería hacer era estar con ellos. Y por eso se paseaba en el huerto. Porque Él quería estar con su creación. Yo no sé si usted le alaba al Señor por eso. Y le da gracias a Dios por eso. Porque Él no está enojado con su iglesia. Entonces Él se aparece para conversar con ellos. Lo más normal es que cuando un padre llama a su hijo, ¿qué es lo que espera que haga su hijo? ¿Que vaya o no? Así que un consejo a los hijos. Cuando el papá y la mamá los llame, tienen que atender al llamado del papá y la mamá. ¿Ya? ¿Ya, Enzo? ¿Entendido, Bruno? Muy bien. Entonces, lo más normal es que cuando usted como padre llama a sus hijos le atiendan. Sus hijos vengan a usted. Y esto fue lo que no hicieron ellos, sino que se escondieron al oír el llamado del Señor. No importa cuánto te escondas, no importa cuánto te alejes, el Señor te va a alcanzar sí o sí. Porque con lazos de amor te rodeé.
Con lazo de amor te rodeará el Señor. Porque anhela estar contigo. Anhela estar conmigo. Jeremías capítulo 31, versículo 3, a ver si ahora le achunto. Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dijo él. Y esa es la razón de por qué te busca. Esa es la razón de por qué Dios pone personas a tu lado para que te acerques al Señor. Esa es la razón de por qué te subes al colectivo y escuchas una música cristiana en el colectivo, porque Dios te está llamando. El problema pasa que nos sentimos tan sucios, tan pecadores, que no somos capaces de atender a la voz de Dios y de volvernos a Él. De darnos vuelta a Él y extender y recibir esa misericordia. Porque Dios a nosotros nos ama. Te ama el Señor. Me ama el Señor. Entonces, en nuestro pecado no nos permite salir en búsqueda de Dios. Su palabra dice que no hay hombre que busque a Dios. Mas Dios siempre estará allí para buscarnos. Amada iglesia, y esto fue lo que vino a hacer Jesús aquí a la tierra. En el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Dios sale a buscar a Adán es porque Adán se había perdido. En pecado se había perdido. Por eso es mejor estar cerca de Él. Porque los mecanismos y los métodos de Dios usted y yo no los conocemos. No sabemos cómo Él va a operar en nuestra vida. Pero sí sabemos por qué Él está operando. Porque te ama y porque me ama y porque nos quiere cerca. Y a veces no nos damos cuenta que a través de la vida de un nieto debemos llegar acá. Que por su hija llegó acá. Que ustedes por una amiga llegaron acá. Yo no sé cuál es su experiencia de por qué están aquí hoy día. Pero hermano Francisco, Dios todo lo encamina bien. Esa situación difícil que está viviendo, Dios la toma y busca que el nombre de Jesús sea glorificado. Para que veamos cuánto nos ama. Para que experimentemos su cercanía, que Él no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí. Quizás ellos pensaron que Dios ya se había olvidado de ellos. Pero Dios jamás se va a olvidar de ti, jamás se va a olvidar de mí. Así que si te alejas, Dios te saldrá a buscar. Lo único que yo le pido, en el nombre del Señor, no se aleje. Y oramos por aquellos. Y hemos estado clamando y pidiéndole al Señor que le añada a su iglesia a los que han de ser salvos. Y un día le dijimos a Dios, Señor, ¿cómo? Como tú quieras, Señor. Trae a los enfermos, cancerígenos, con problemas de matrimonio, con problemas con sus hijos, con la droga, con el alcohol. Da lo mismo. Pero aquí el Señor te va a restaurar. Pero va a restaurar tu alma. Porque te va a dar salvación y vida eterna. Y todo lo demás que haga Dios son añadiduras. Pero Dios es amoroso. Y nos fortalece y nos bendice. Entonces Dios va a salir a nuestro encuentro sí o sí. Porque así como Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Así que si un día te sientes escondido porque pecaste, porque sentiste que le fallaste a Dios, te sentiste perdido, no te preocupes, Jesús va a salir a tu encuentro de una u otra manera. Jesús quiere que volvamos al camino. Tercero y último, les hablé acerca de la condición que tenemos. Les hablé acerca del amor incomparable que Dios tiene con cada uno de nosotros de salir a buscarnos en medio de nuestra gran y profunda necesidad. Pero cuando venimos a Cristo, cuando Él sale a nuestro encuentro, Dios cambia nuestra historia de ahí en adelante. Y esa condición de pecado en la cual nos gobernaba, hoy día ya no nos gobierna esa condición de pecado. Nos gobierna su presencia y nos da una nueva condición. Y esta condición se vive por la fe. Amados, Dios tiene algo nuevo preparado para mí y para usted.
Él todo lo hace nuevo. Dios no es de las personas que recicla. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Y quiere reconstruir aquellas bendiciones que un día estuvieron manifestadas en aquel lugar tan maravilloso como el huerto. Pero solamente mediante la fe puesta en Jesucristo es que usted y yo experimentamos esta nueva vida. Por medio de su incomparable justificación es que dejará nulo todo pecado que nos gobierna para darnos una nueva vida. Lo que un día nos gobernaba, ahora ya no nos gobierna más. Nos gobierna Cristo y su presencia, su palabra. Hoy día solamente tenemos una lucha constante para caminar en santidad, para caminar en madurez, en perfección. Y es esa lucha que aún así podemos confiar en Dios, de que Dios nos da la victoria porque es Cristo que nos ayuda a pelear. Solamente tenemos que ponernos en las manos del Señor y nos daremos cuenta de que la victoria será nuestra. Entonces con Cristo ese pecado se transforma en nuestro potente enemigo. Por eso el apóstol Pablo decía, cada día muero. Cada día muero, y el Señor le dijo, carga tu cruz, sígueme. Porque es una lucha constante contra nosotros mismos, contra nuestros malos hábitos pecaminosos, los hábitos pecaminosos. La victoria está asegurada por la muerte de Cristo. El apóstol declara en Romanos, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios también nos dice que hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo. Miren la posición que nos pone el Señor. El apóstol Pablo dice, ya estamos bendecidos con toda bendición de los cielos. En aquellos lugares celestes solamente depende de usted y de mí caminar en esa bendición. Y no tiene que ver con las riquezas, tiene que ver con la plenitud. No tiene que ver con que usted alcance una casa propia, no tiene que ver con que usted alcance un vehículo propio, un buen trabajo, un título, hijos exitosos, padres exitosos. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la plenitud de la vida. Porque en Cristo está toda la plenitud ahí. Cristo es la plenitud de nuestra vida. Y es esa condición y es esa bendición la que usted y yo comenzamos a disfrutar cuando venimos al Señor. Y Él toma el control y el gobierno de nuestra vida. Ya no estamos en un lugar de maldición, estamos en un lugar de bendición, donde la muerte no prevalecerá en contra de la iglesia. Y las puertas del infierno de Hades prevalecerán en contra de la iglesia. Su palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Él nos ha tomado como su pueblo, nos ha adquirido, nos ha hecho una nación santa, apartados, separados para glorificarle a Él, amarlo a Él. Porque el plan y el propósito de Dios con nuestra vida es que siempre usted y yo aprendamos a glorificarlo, a adorar su santo nombre. Entonces cuando muchas veces sintamos que andamos desorientados, hay que refugiarse en el Señor. Dejemos que Él nos tome en sus brazos. Teníamos una condición. Pero más Dios salió a nuestro encuentro. Nos buscó y nos atrajo hacia Él. Aceptamos esa invitación del Señor para adorarle, para amarle, para servirle. Y hoy día Dios nos da una nueva identidad. Esa identidad está basada en el carácter de Cristo. Su palabra dice que debemos ser y alcanzar la estatura del varón perfecto. Y que el Espíritu de Dios da fruto. Fruto apacible, abundante en nuestra vida. De manera que la vieja naturaleza no gobierna nuestra vida, sino que Cristo gobierna nuestra vida, y ese fruto es visible a todos quienes nos rodean. Tenemos una nueva vida, una nueva identidad. Así que, si en algún momento hemos sentido que le hemos fallado, no nos olvidemos que Dios todos los días nos preguntará, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hoy día? ¿En lugares celestiales? ¿O estás del otro lado? Dios saldrá a nuestro encuentro y nos va a proveer de una nueva identidad. Lo que el diablo un día distorsionó en nuestras vidas,
Cristo lo restauró con su sacrificio santo. Somos libres para estar en la presencia del Señor. Así que en gratitud quiero invitarle en esta tarde que puestos en pie le demos gracias al Señor.